Amigos, hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Saludos cordiales. Bienvenidos a la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Con la venia del hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, saludamos la presencia del vicepresidente Álvaro García Linera. De la misma manera, saludamos la presencia de ministros, ministras de Estado. Saludamos la presencia del secretario ejecutivo de Claxo, Pablo Gentili, también de la licenciada Mónica Grutman y por supuesto de la licenciada Rebeca Peralta. Y por supuesto saludamos la presencia de ustedes, hermanos, hermanas de distintas organizaciones sociales del Estado Plurinacional de Bolivia, a la amable audiencia de Bolivia TV, Red Patria Nueva y radios comunitarias. Damos inicio al programa de entrega del Premio Latinoamericano y Caribeño Claxo 50 años al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Destacamos que este coloquio sobre geopolítica e integración regional y sistema mundial dentro de las actividades por sus 50 años se ha realizado en Bolivia, destacando que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, es una institución internacional no gubernamental con estatus asociativo a la UNESCO, creada en 1967. Actualmente reúne 616 centros de investigación y posgrado en el campo de las ciencias sociales y las humanidades en 47 países de América Latina, Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Francia y Portugal. En primera instancia vamos a dar las palabras de la representante del Grupo de Trabajo Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial, Rebeca Peralta, destacando que es coordinadora de Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial de CLACSO, México-Bolivia, licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde realizó sus estudios de maestría en Estudios Latinoamericanos, coordinadora académica del curso Geopolítica e Integración Regional, América Latina y el Sistema Mundo. A continuación, escuchamos las palabras. Gracias, Vice. Muy buenas noches a todas y todos. Primero que nada, saludar al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Es un honor estar aquí con usted. Saludar al vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, al secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Pablo Gentili, y a Mónica Grutman, coordinadora del Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial está compuesto por más de 40 investigadores de América Latina, Asia, África y celebró su primera reunión en la ciudad de La Paz este 16, 17 y 18 de agosto en el marco de un coloquio internacional. Fueron 3 días de intensos debates en torno a los cambios geopolíticos en el mundo con el objetivo de comprender la realidad y más aún aportar en su transformación. Por eso para nosotros es un honor tener aquí también a las organizaciones sociales, mineros asalariados y cooperativas, campesinos, petroleros, jóvenes, padres de familia y distintas autoridades de Estado. Llegaron a Bolivia investigadores de Brasil, China, Rusia, Indonesia, Argentina, México, Ecuador, Uruguay, Colombia, Perú, Puerto Rico y Costa Rica, para debatir con investigadores bolivianos sobre economía global, reordenamientos geopolíticos, cultura, comunicación, tecnología, soberanía de los recursos naturales, procesos de militarización de los territorios y los avances y desafíos de los procesos políticos y de integración. Y hemos cerrado nuestros trabajos esta tarde con el firme compromiso de aportar en la generación de conocimiento desde el pensamiento crítico para la liberación de los pueblos y el avance de la ciencia en nuestra región en un diálogo profundo a nivel internacional. En ese sentido, presentamos estos días el programa de maestría en geopolítica que tendrá sede en Bolivia y que tiene por objetivo formar a jóvenes investigadores con una visión integral de las relaciones de poder a escala global y repensar el papel que juega Bolivia en la coyuntura internacional desde una perspectiva interdisciplinaria, recuperando el denso legado del pensamiento social latinoamericano y en clave soberana.
Esta maestría contará con el apoyo de dos grandes instituciones académicas a nivel internacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Nuestro grupo de trabajo surge en una coyuntura de amenazas militares y de intervención imperial en países de nuestra América. En ese contexto, reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la soberanía como el derecho irrenunciable de autodeterminación de los pueblos. Y esperamos que de alguna manera los trabajos de investigación y formación de este equipo contribuyan a la construcción de un mundo más justo. Y no podríamos haber tenido un mejor lugar para el debate plural que Bolivia, que hoy se constituye en un faro para toda América Latina. Muchas gracias por abrigar este coloquio. Queremos destacar que desde la década de los años 70, CLACSO marca un giro de alternativas muy importantes. Entre algunos de los objetivos está promover la investigación social para el combate a la pobreza y la desigualdad, el fortalecimiento de los derechos humanos y la participación democrática, además de contribuir desde los aportes de la investigación académica y el pensamiento crítico a promover políticas de desarrollo sustentables en términos económicos, sociales y ambientales, entre otros. A continuación, las palabras de Pablo Gentili, secretario ejecutivo de CLACSO, y posteriormente la entrega del Premio Latinoamericano y Caribeño CLACSO 50 años al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Buenas tardes a todas, a todos. Señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Saima, un agradecimiento muy especial por recibirnos, como siempre, aquí en este gran país que es el país de todos los latinoamericanos y latinoamericanas. Querido amigo, compañero, hermano Álvaro García Linera, Álvaro es, sin lugar a dudas, el mejor, el más creativo, el más grande de los intelectuales latinoamericanos que tenemos hoy. Hace, sin lugar a dudas, con su trabajo cotidiano, no solo como vicepresidente de este país, sino con su enorme ejercicio de interpretación de la realidad de América Latina, un aporte extraordinario a las ciencias sociales. Lo admiramos muchísimo y lo reconocemos como una de las grandes figuras en el mundo que nos ayudan a entender el presente y a proyectarse en el futuro, y que tan generosamente también cede su espacio de trabajo, esta vicepresidencia, para este coloquio. Del grupo de trabajo que coordinan estas también dos grandes intelectuales y compañeras que son Rebeca y Mónica, y que han hecho un trabajo excepcional aquí en Bolivia, que es la continuación de un coloquio que se realizó hace pocos días en un país que vive una situación política muy diferente a la de Bolivia, que es Brasil. Me preguntaron cuando estaba viniendo para aquí por qué le dábamos un premio de intelectuales al presidente Evo. A mí me parecía casi evidente por qué se lo dábamos, pero me hicieron esa pregunta y me generó una cierta inquietud que me llevó a escribir un pequeño texto que se llama 500 razones de por qué le vamos a dar a Evo el premio CLACSO de Ciencias Sociales. Voy a pasar a leerlo. No, esa parte es mentira. En realidad, pensé que podía hacerlo, pero hice el cálculo, no soy muy buena en las matemáticas, pero dije, son 500 razones, 3 minutos por razón, 1500 minutos, 25 horas directas. Y como soy una mezcla de argentino y brasileño, no es exactamente la modestia una de las características que define mi personalidad, pero sin embargo alguna capacidad de autocontrol tengo, y como me pareció mucho, voy a sintetizar todo en 4 razones por las cuales le entregamos esto a quien también consideramos un gran intelectual, porque para nosotros los intelectuales no son esas personas que ganan un sueldo en una universidad para quedarse encerrados interpretando el mundo desde la distancia y desde
el limbo que les permite interpretar lo que se supone que quieren, desean y aspiran los sectores populares, sino que los intelectuales son los que nos ayudan a pensar, los que ayudan a construir narrativas, los que ayudan a interpretar la realidad y a partir de ese pensamiento inspiran luchas, movilizan procesos de transformación y de cambio, y nadie mejor en América Latina que el presidente Evo Morales para mostrar esta nueva forma de intelectual, este ejemplo de intelectual al cual todos nos queremos también parecer y que queremos que inspire a las nuevas generaciones que se aproximan a nuestras universidades para entender que el trabajo intelectual es también un trabajo de militancia, es un trabajo de compromiso político y que el buen intelectual es el intelectual que se compromete con las luchas populares para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Pero esta no es una de las 4 razones. Esta es otra, esa que dije. Ahora empiezo con las 4. La primera de ellas es porque, en definitiva, en Claxo, como bien dijo la compañera que nos presenta, es una institución que tiene 50 años, festejamos 50 años este año, pero que se creó para luchar por una América Latina más justa, para una América Latina democrática, en la década del 60, en el 67, para promover procesos de integración académica regional, para luchar por los derechos humanos, en definitiva, para construir una América Latina más igualitaria. Y creo que el Estado Plurinacional de Bolivia hoy es una referencia internacional de éxito de políticas públicas lideradas por el gobierno de Evo, que permiten mostrar que cuando hay decisión política, cuando los pobres se incorporan en el centro de la política pública, cuando son incorporados en el presupuesto nacional como una prioridad, se pueden generar cambios y transformaciones importantísimas en nuestros países. Durante la década que precedió a la llegada del presidente Morales a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, la pobreza moderada había disminuido apenas 4%. En la primera década del gobierno de Evo ya había disminuido más de 21%. La pobreza extrema, que había disminuido no más del 3% en la década anterior, disminuyó 21%. ¿Sigue habiendo problemas de pobreza en Bolivia? Claro que sí, pero el desafío es que están incorporados en la agenda pública y hay una perspectiva de transformación y de incorporación de cada vez más y más personas a los derechos, a las oportunidades y posibilidades que crea el ejercicio de la ciudadanía. Y para esto es fundamental la disminución de la brecha entre ricos y pobres, esto es la disminución de la desigualdad. Piensen ustedes que cuando asumió el presidente Evo Morales, la desigualdad que había entre el 10% más rico y el 10% más pobre era de 128 veces y ahora llega a un poco menos de 35 veces. Sigue habiendo desigualdad porque tenemos mucha gente de izquierda o que dice ser de izquierda también que siempre nos dice, pero ¿hay desigualdad todavía en Bolivia? Por supuesto que sí, es una década contra 5 siglos. Por lo tanto, pensar que se puede revertir esto en apenas una década es quizás un poco exagerado, pero lo que se hizo es absolutamente extraordinario y es la base que permite construir una Bolivia plenamente igualitaria en muy poco tiempo. Pero en general también cuando la gente de izquierda o mismo de derecha pretende descalificar nuestros gobiernos progresistas en América Latina, dice que aquí se creció, primero le decían que aquí se avanzó socialmente, primero porque le atribuían esto no a una decisión política, sino al boom de los commodities. Se decía, Bolivia está mejor porque aumentó el precio del petróleo, del gas y por todo esto. Como si en definitiva en América Latina siempre hubiera sido así y nunca hubiera habido boom de los commodities. Hubo muchos otros momentos que en América Latina hubo muchísimas posibilidades de aumento de las posibilidades y de los fondos públicos para generar políticas sociales más igualitarias y lo que se hizo es lo que se hacía en este mismo edificio. Hoy yo pude conocer la bóveda de este edificio, que era un banco, ¿sí? Y en donde estaba lleno de dinero, que cuando se llenaba de dinero gracias a las posibilidades que generaba la producción de bienes naturales aquí en Bolivia, ese dinero se lo quedaban siempre los mismos. Lo que comenzó a ocurrir durante estos últimos años en Bolivia y en otros países de América Latina es una posibilidad de redistribución que estuvo asociado a políticas sociales, pero también a la generación de mejores condiciones de vida, aumentando o generando mejores condiciones de acceso a riqueza y a bienes básicos que permiten hacer mucho más duradero este proceso de cambio, como es, por ejemplo, la mejora del salario mínimo, que creció 300 veces durante el gobierno del presidente
Evo Morales. La construcción de más de 100.000 viviendas, la ampliación de los derechos de la infancia. Acaba de recibir Bolivia la visita de la directora de UNICEF para América Latina, la doctora Marita Perceval, que ha hecho un enorme elogio a los avances que han habido en Bolivia con relación a los derechos de la infancia, a la reducción de la desnutrición infantil, de la mortalidad infantil, de los derechos de las madres. En definitiva, cuando la directora de UNICEF se va de este país, dice: qué maravilla, qué bien, qué grandes cosas se podrían hacer en América Latina si hubiera voluntad política en América Latina de defender a los que más merecen y nunca deberían ser abandonados, que son nuestros niños y nuestras niñas. Bolivia es un país libre de analfabetismo. Bolivia, en definitiva, es una sociedad más justa, más igualitaria, más libre, más democrática, y por esto venimos luchando en Claxo hace 50 años y por esto premiamos al presidente Evo Morales. Pero también Claxo surge como una iniciativa de integración regional. Se proponía en la década del 60, y fue la UNESCO la que lanza esta idea, una UNESCO que era muy vigorosa, muy creativa también, de que los intelectuales, el mundo académico, tenía que integrarse en América Latina. Y se pasaron 50 años y los procesos de integración no avanzaron significativamente, y tampoco los procesos de integración académica, salvo en los últimos años que vivimos una década esplendorosa, la más importante década de la integración latinoamericana en la región, y uno de los protagonistas de este impresionante proceso de integración regional fue el presidente Evo Morales, que junto con Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en la Argentina, el presidente Correa en Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela, Pepe Mujica y Tabaré Vázquez en Uruguay, la presidenta Cristina y muchos otros generaron un impresionante Dilma, un impresionante proceso de integración regional como nunca antes vimos en nuestra historia. Y fue impresionante porque no se limitó a un mero acuerdo tarifario para intercambiar mercancías, sino que comenzó a pensarse que las fronteras entre nuestros países tenían que desaparecer para poder ser sustituidas por acuerdos de integración cultural, educativos, científicos, políticas en definitiva de desarrollo humano que nos permitan integrarnos como naciones, sabiendo que si a Bolivia le va a ir bien a toda América Latina, y si le va bien a Argentina, le va a ir bien a Brasil, y si le va bien a Brasil, le va a ir bien a Venezuela. No la histórica pelea, división, separación que nos han impuesto en esto que, más que procesos de integración, eran meros acuerdos comerciales en una lucha del sálvese quien pueda para ver quién podía beneficiarse más de las debilidades del otro. El proceso de integración que se da a partir de ese gran momento que en Mar del Plata es la cumbre de Mar del Plata, donde se le dice no al ALCA, es la inauguración de un ciclo de integración regional que ahora se ve interrumpido por la interrupción de los procesos democráticos en países como Brasil, por el surgimiento de una derecha que comienza a arrasar con todas las conquistas democráticas de la última década en la Argentina, y por la imposición de políticas imperiales como las que hoy ejerce el gobierno de Estados Unidos a partir del desmonte de lo que son los mecanismos o el ataque para que se desmonten los mecanismos de integración regional tan importantes que fueron creados en nuestra región durante estos últimos años. Y el gran protagonista de la creación de estos espacios fue Evo Morales, y esta es la segunda razón por la cual lo premiamos. La tercera razón es porque en aquel momento que se creó Claxo en América Latina, a fines de la década del 60, América Latina se debatía entre la dictadura y la democracia. Un periodo en el que ganó la dictadura, lamentablemente, porque Claxo se establece en Buenos Aires en el 67, y poco tiempo después todas estas aspiraciones de construir políticas de integración académica regional se ven frustradas porque comienzan una sucesión de golpes de Estado que en América Latina, algunos de los cuales, como en Brasil, que habían empezado inclusive antes, en 1964, imagínense ustedes, la dictadura brasileña comenzó y llegó al poder con la promesa de quedarse solo un día. Duró 21 años. Durante todo este periodo, Claxo tuvo que lamentablemente dejar de trabajar en esta perspectiva de integración académica regional en un conjunto de países que estaban arrasados por las dictaduras para dedicarse a defender intelectuales que tenían sus vidas, corrían riesgo sus vidas, y poder permitirles salir o crear salvoconductos a partir de artificios académicos.
Pero durante estos últimos años vivimos un proceso de transformación democrática muy profunda, de fortalecimiento de la democracia, un proceso que hoy está siendo amenazado y está siendo puesto en cuestionamiento bajo la emergencia no solo del gobierno Trump en Estados Unidos, sino también de gobiernos ultraconservadores y neoliberales en muchos países de América Latina. Y el problema no es Venezuela, porque siempre que se habla de esto, el único país que aparece es un país que ha tenido sistemáticamente elecciones, que ha tenido sistemáticamente plebiscitos, ¿sí? Cuando nosotros vemos los problemas que hay en la democracia, vemos países como México, en donde durante el gobierno de Peña Nieto se asesinaron más de 130 periodistas en México, algunos de los más reconocidos medios de comunicación de masas de México, y nadie habla de la falta de libertad de prensa en México. Hablamos de procesos que estamos viviendo como en Brasil, en donde se congeló el gasto público en educación y salud por los próximos 20 años. Hablamos de países donde se realizan golpes institucionales. Hablamos de países como la Argentina, que se endeudó y se endeuda por el próximo siglo. La democracia está en riesgo porque la democracia se está despolitizando y están generándose procesos de profunda fragilización de las instituciones democráticas fundamentales, que son las que garantizan los derechos humanos y los derechos sociales de nuestra población. Por lo tanto, la presencia, no solo la figura, la referencia, el emblema, lo que seguramente es el mito de este gran presidente campesino indígena que llega por primera vez a la presidencia de un país campesino e indígena, como el presidente Evo Morales, es para nosotros una gran referencia, sino también el modelo de democracia que se está desarrollando en Bolivia, que seguramente tiene muchos problemas, pero es un modelo de democracia estable, es un modelo de democracia participativa, es un modelo de democracia que combina democracia en el método, democracia en el contenido, democracia en los objetivos, es un modelo de democracia que politiza las instituciones y por eso genera tanta reacción, por eso genera tanta crítica. Como dijo hace pocos días en la ciudad de La Plata el vicepresidente Álvaro García Linera, cuando recibió una distinción importante de esa universidad, él dijo: no tenemos que hacer de esto una antología del llanto. Álvaro tiene unas metáforas que son extraordinarias, ¿no? La antología del llanto. No podemos caer en esto y nosotros tenemos que recuperar la utopía, recuperar la esperanza, pero también tenemos que analizar críticamente lo que está pasando con nuestras democracias, porque pocos días antes de que la presidenta Dilma fuera destituida del cargo, hizo una investigación, una encuesta entre las mujeres que reciben el programa Beca Familia. Y la primera pregunta era: ¿su situación mejoró durante los últimos 10 años? 95% de las mujeres que son las que reciben el Beca Familia dijeron mejoró mucho o muchísimo. La segunda pregunta fue: ¿por qué mejoró? 70% de ellas respondieron gracias a Dios. La segunda respuesta fue gracias a la iglesia. La tercera respuesta fue gracias a mi familia. El Estado, el gobierno no aparecía. Durante todos estos años en Brasil operaron fuerzas que se dedicaron a desestabilizar lo que eran las razones que podían explicar, las narrativas que podían permitirle entender al pueblo brasileño por qué se había producido esta gran transformación democrática de Brasil, que había sido gracias a la política, no gracias a Dios. Cuando conté esta historia en Uruguay, que es el país más laico de América Latina, me puse contento porque imaginaba que los uruguayos nunca iban a responder semejante cosa. Y los compañeros del Frente Amplio me dijeron: no, acá por suerte eso no respondieron. Pero a la pregunta de por qué cambió Uruguay, lo que los uruguayos responden es gracias al país. Yo sé, sí, porque los uruguayos se me enojan cuando digo esto, que el país es diferente a Dios. Pero no deja de ser una referencia lo suficientemente inmaterial como para que cualquiera se pueda apoderar de ella y para que se le pueda sacar la responsabilidad a los verdaderos responsables del cambio, que fueron los partidos, las organizaciones políticas y populares, los sindicatos, todos los que se movilizaron a lo largo de estos últimos años para que nuestras democracias sean algo más que una elección periódica que se realiza y sea la conquista efectiva de derechos por las grandes masas populares. Y ese modelo de democracia hoy en América Latina lo representa Bolivia, y esa es la tercera razón por la cual premiamos al presidente Evo. Y la cuarta razón, si ustedes quieren, es mucho más egoísta o por lo menos autorreferenciada. Porque este premio también se lo dimos a otros presidentes o expresidentes. El presidente Lula lo recibió, el presidente Pepe Mujica, la presidenta Dilma Rousseff.
Pero primero, Evo es el primer presidente que lo recibe en funciones. Y Evo es el único de todos estos presidentes que participó de actividades de Claxo antes de ser presidente. Era miembro de un grupo de trabajo. Evo llegaba muy tranquilo, muy humildemente, así como es ahora, pero en aquel momento no era presidente. Era así un gran líder social que llegaba y que participaba de las reuniones y que lo que más nos llamaba la atención, participaba del grupo, no sé si se acuerda, presidente, del grupo de movimientos indígenas, y lo que le llamaba la atención a todo el mundo era que escuchaba. Por eso es un gran intelectual también, porque los intelectuales en general escuchan poco y por eso son muchas veces tan pobres sus diagnósticos. Evo escuchaba lo que se decía, cada tanto opinaba, pero se acercaba a Claxo como un espacio en donde el diálogo también pasaba por el silencio, donde el diálogo también pasaba por la posibilidad de reconocer que en el escuchar al otro es como se construye conocimiento, en el escuchar al otro es como se construye el respeto, en el escuchar al otro es como se construyen también las verdades que la academia tiene que decir cuando tiene que decir las verdades. Y yo no sé si haber participado del grupo de trabajo de Claxo lo ayudó o lo perjudicó en algo en el ejercicio de su presidencia, pero bueno, él lo sabrá mucho mejor que nosotros. De cualquier forma, nos inspira su presencia en aquel momento, porque lo que siempre hemos tratado de hacer es que estos grupos de trabajo, como el que organiza este coloquio, sean espacios mucho más que de interlocución y de diálogo entre intelectuales, sean espacios que tiendan puentes entre los movimientos sociales, entre el movimiento campesino, entre el movimiento negro, entre el movimiento indígena, entre los trabajadores y las trabajadoras y el mundo académico. Este diálogo tiene que fortalecerse, estos territorios tienen que unirse, las universidades y el movimiento obrero tienen que estar mucho más juntos, el movimiento campesino y el movimiento indígena tienen que apropiarse, así como se ocupa la tierra, hay que ocupar las universidades para transformar a las universidades. Estamos a 100 años de la reforma universitaria de Córdoba y todavía nuestras universidades siguen siendo espacio de reproducción de una visión oligárquica del mundo, antidemocrática, elitista. Yo ayer la veía a la diputada Sonia Brito, que aprovecho para saludarla aquí en la televisión, porque aquí en Bolivia se puede ver televisión y ver a una diputada de izquierda diciendo cosas interesantes, y hablaba de la Comisión de la Verdad, que se está instaurando en Bolivia ahora, que es otro de los grandes avances democráticos de este país, la posibilidad de poder avanzar también en la lucha por la verdad, la justicia y la memoria. Pero digo, este premio entonces al presidente Evo Morales es un premio también para reconfortarnos. Decía que esta es la razón más egoísta, es para reconfortarnos un poco a nosotros mismos, porque estamos viviendo un momento extremadamente difícil, un momento de gran perplejidad, un momento de gran dificultad, y como dijo también el vicepresidente Álvaro García Linera, estos son momentos que nos exigen y nos interpelan para una gran reflexión. Este es el momento en el que los intelectuales tenemos que agudizar nuestro sentido crítico, es el que más tenemos que obligarnos a pensar cómo salir de esta crisis, a entender lo que pasó, no solo lo bueno que ha pasado en nuestros países, sino también lo que no hemos podido hacer en aquellos países en donde los gobiernos progresistas han perdido elecciones, por ejemplo, y en que no se ha acabado ningún ciclo, cosa que ha dicho también muy bien Álvaro García Linera. La concepción de la historia como ciclos es una concepción evolucionista. Piensa que los movimientos políticos son como seres vivos que nacen, evolucionan y mueren, y así no funciona la política. La política funciona por oleadas, la política funciona por movimientos, la política funciona haciendo curvas, la política funciona haciendo gambetas, funciona como funcionaba Garrincha, como funcionaba Maradona, o como funcionaban tantos otros grandes jugadores de fútbol que avanzaban hacia la meta, pero yendo siempre por los costados, por los márgenes y construyendo esperanzas y realidades. Creo que el ejemplo de Bolivia es excepcional porque si hoy hay un presidente en Bolivia como Evo Morales es porque
hubieron luchas, hubieron movilizaciones, hubieron movimientos que defendieron la democracia, hubieron movimientos que defendieron derechos, hubieron movimientos que construyeron una nueva cultura ciudadana. En definitiva, hubieron movimientos que supieron reconocer que la política pública, que la política democrática, que las revoluciones se construyen siempre de abajo hacia arriba, porque como decía Eduardo Galeano, las únicas cosas que se construyen de arriba hacia abajo son los pozos, son los agujeros. Y aquí se construyó un país de abajo hacia arriba, hacia muy arriba, porque estamos en el techo del mundo. Y yo me di cuenta hoy, presidente Evo, que no es que Bolivia está muy alto, es que hay países que están sobre el nivel del mar y hay países que están sobre el nivel de la utopía. Y que Bolivia no está tan alto, es que los otros están muy bajos. Y que, en definitiva, hay una gran ventaja de estar alto, y es la posibilidad de estar cerca del sol para iluminar nuestras utopías y nuestras esperanzas, para iluminar la voluntad de seguir luchando y de seguir pensando, imaginando y construyendo una América Latina más justa, más igualitaria y más libre. Muchísimas gracias. Este reconocimiento al presidente de Estado Evo Morales, Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, Claxo, 50 años, en reconocimiento a su incansable trabajo en defensa de la democracia, la justicia social, la dignidad y la soberanía de los pueblos latinoamericanos. Un digno reconocimiento. Y porque Bolivia es integración, también queremos saludar a distintas organizaciones sociales que están acá con nosotros. Vamos a empezar por representantes de las mujeres campesinas, Bartolina Sisa, ellas están también acá, representantes, un fuerte aplauso para ellas. Y por supuesto, a representantes de Juana Zurduy, están a mineros, acá petroleros, para todos ustedes, hermanos, un fuerte aplauso. A continuación, la entrega de este reconocimiento al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia por parte de Pablo Gentili, secretario ejecutivo de Claxo. Un reconocimiento. Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, Claxo, 50 años. Por las grandes transformaciones en estos últimos 10 años en el Estado Plurinacional de Bolivia y sin duda alguna que es visibilizada también en Latinoamérica. A continuación, perdón que rompa el protocolo de semejante manera tan impertinente, pero me olvidé de una cosa muy importante porque hemos decidido darle este premio en cuotas al presidente. Esta es la primera parte, presidente Evo, del premio, porque este premio es este diploma y una placa que hacemos y que entregamos, pero que le vamos a entregar en la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, que se llamará Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, que va a ocurrir en Buenos Aires en noviembre del 2018, donde usted será el invitado principal. Por lo tanto, queremos invitarlo ahora a esta conferencia para que pueda recibir la otra mitad del premio, si no esto se le va a quedar incompleto. Así que lo esperamos. continuamos, es el acto de entrega del Premio Latinoamericano y Caribeño Claxo, 50 años, que se lleva en la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. A continuación, las palabras del hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Evo Morales Ayma. Hermano Álvaro, vicepresidente, hermano Paolo Gentili, argentino o italiano.
Muchas gracias, hermano, por su presencia. Nuestro secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. A toda su delegación, bienvenido. Hermanas ministras, ministros, asambleístas. Saludo a los hermanos de los movimientos sociales, mineros, constructores, petroleros, de Tupac Katari, Bartolinas, interculturales, petroleros, a todos, a juventudes, a todas y a todos. Hermano Pablo nos decía 500 razones. Se ha equivocado, son 525 razones desde 1492. Una alegría escuchar los comentarios de Claxo sobre su trabajo, sobre tantas investigaciones de geopolítica, integración, de la democracia, tema de educación. Saludo, es excelente trabajo. Me acuerdo que he sido invitado a Argentina en especial en la década del 90, y desde el 90 ya me he sentido abandonado, olvidado por Claxo. Creo que nunca más me invitaron. Yo dije, era mejor ser dirigente que presidente. Cuando era dirigente me invitaban, de presidente ya no me invitan. Pero ha sorprendido ahora con un premio. Muchas gracias. Ustedes como investigadores, como también nuestros movimientos sociales, el pueblo boliviano sabe cómo era antes la democracia. Y les comento brevemente para quienes visitan. Cuando yo era soldado de las Fuerzas Armadas, el año 1978, ese año conocí 3 generales de presidente. En Chalcuartel, cuando Hugo Banzer Suárez estaba de presidente. ¿Qué estaría pasando en Bolivia? Yo estaba encuartelado como encarcelado. Cambió de presidente. Y me acuerdo siempre, ya en Gran Cuartel General de Miraflores, de Estado Mayor, me prepararon como policía militar, me especializaron para policía militar. Entonces me mandaron a cubrir los puestos importantes dentro del Estado Mayor y me destinaron una de esas semanas al Comando General del Ejército. Estaba ahí de seguridad, supuesta seguridad. No creo que dentro del Estado Mayor haya algún problemas de inseguridad, pero nos mandaban ahí, tal vez para practicar cómo se hace la seguridad. Y el comandante del ejército estaba general David Padilla Arancibia. A las 7 o 8 me retiré del puesto de policía militar, que era la puerta del comando general del ejército. Bueno, al día siguiente despierto, mi comandante ya era presidente. Y no podía entender qué estaba pasando. Y así podemos recordar que en 24 horas habían 3 presidentes, que eran los 3 comandantes, el comandante de la Armada Boliviana, de la Fuerza Aérea Boliviana, del Ejército. Y yo solo me pregunto, ¿qué hacían con tantos golpes de Estado? Pero no eran, porque seguramente las Fuerzas Armadas querían hacer golpe de Estado, sino eso venía desde afuera, desde arriba. Y sigue convencido, más convencido todavía, que los distintos imperios en muchas épocas de la humanidad, lo que planificaban es cómo, dónde controlar los recursos naturales. Y para eso cómo debilitar las luchas sociales, las reivindicaciones del pueblo, las reivindicaciones estructurales, para cambiar a ese estado colonial, si hablamos de América Latina. Y ahí viene, yo digo, esta planificación para dividirnos, para que
bolivianos o latinoamericanos estamos enfrentados entre nosotros. Yo digo, dividirnos ¿para qué? Dividiéndonos para dominarnos políticamente. Y cuando estamos dominados políticamente, fácilmente nos roban, nos saquean nuestros recursos naturales. ¿Y los golpes de dónde vienen? De Estados Unidos. Yo me acuerdo, creo que te informé, Álvaro, te conté, Álvaro, después de que ya juramos como presidente, un hermano minero exilado por las dictaduras militares me dice: Evo, tienes que cuidarte de la embajada de Estados Unidos. Yo le pregunto, ¿por qué debo cuidarme de la embajada de Estados Unidos? Y me dice: solo no hay golpe de Estado en Estados Unidos porque no hay un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. Y tenía razón, se explicaba. Si revisamos ese pasado histórico, Estados Unidos, antes, hoy, ¿de qué democracia puede hablar? ¿Qué lecciones nos pueden dar sobre la democracia de Estados Unidos? Cuando le conviene, habla de democracia. Yo me acuerdo del golpe de Estados Unidos, pero un golpe de Estado en Honduras, el último golpe de Estado, yo diría, porque Honduras estaba sumándose al país del ALBA. Estados Unidos está en una base militar, en Honduras está la base militar de Estados Unidos. Si ellos son defensores de la democracia, ¿por qué con su base militar no han defendido la democracia en Honduras? Claro, era un escarmiento a otro país que se sumaba a los países del ALBA. Y como que a partir de ese momento creo que nunca más se sumó otro país más al ALBA. Y aquí un recuerdo tengo de los llamados, espero equivocarme, ejercicios combinados. No, a ver si algún miembro del ejército me hace recordar. Después de que se paró Comando Sur de Estados Unidos, donde se iban a preparar, ya son otra clase de ejercicios, que se llaman ejercicios combinados. Y antes de que llegamos a la presidencia, algunos oficiales habían ido. Y se comunican como camaradas, miembros de las Fuerzas Armadas de Bolivia, del Ejército en especial, como también de Honduras. Y los de Honduras, ¿quién le preguntaba? ¿Ustedes qué están haciendo en Bolivia? Nosotros hicimos un golpe de Estado. Y felizmente, gracias a los más oficiales, a mí me informan directamente. ¿Pero quiénes preparan ahí para el golpe de Estado? Estados Unidos. Ya ahora parece ser que Estados Unidos abandera la lucha por la democracia. ¿Qué democracia? ¿De qué democracia pueden hablar? Habla de la libertad. Hablan de Venezuela, no hay libertad. ¿De qué libertad puede hablar Estados Unidos? Y sobre todo usa los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? Con bases militares, con intervenciones militares, no solamente se violan los derechos individuales, los derechos humanos, sino los derechos colectivos. Y no es una de las responsabilidades que tenemos como defender los derechos colectivos. Y para nosotros, para los movimientos sociales, ¿en qué consisten los derechos colectivos? Que los servicios básicos jamás podrían ser de negocio privado, sino es un derecho humano, un derecho colectivo. Eso de servicio público en un negocio privado. A esa conclusión llegamos cuando defendemos que el agua no debe ser privatizado, energía no debe ser privatizado, o telecomunicación, que es la base fundamental de cualquier ser humano. Entonces, hermanas y hermanos, por ahora, como Estados Unidos usa estos términos, pero lo que estamos viviendo por ahora, para expresidentes o expresidentas o presidentes antiimperialistas, es corrupción, es régimen, es que no hay democracia, que no hay libertades. Pero ahorita podemos revisar, no quiero ir país por país, para los expresidentes proimperialistas, procapitalistas o presidentes actuales, por más que sean corruptos, lo defienden, lo tapan. No hay medio de comunicación para los presidentes o expresidentes que son corruptos.
Y nuestro delito como presidente es ser antiimperialista, con todo, con cualquier invento, con mentiras, atacando a todos los presidentes. Yo no sé en Bolivia cómo han fortalecido nuestra democracia. Yo de verdad sigue sorprendido, ¿no? Al margen de los comentarios que hace el hermano Pablo, la pobreza, saben los compañeros, de verdad, si quisieran revisar, estudiar, ojalá puedan investigar. Lo que no hicieron en 180 años, hicimos 11 años en Bolivia. Y la parte democrática, la parte temas económicos, temas sociales. Antes, si hablamos de la democracia, ganaban con 17, 18% y eran presidentes, ¿no? Generalmente ganaban con más del 20%. A eso decíamos democracia pactada. Todo era pacto. Todo era distribuir los cargos. Pero aquí una experiencia que no estamos explotando para la investigación de los investigadores de Claxon. Cuando hay una alianza de varios partidos políticos, se han distribuido los ministerios. Bueno, está bien, pero ¿qué perjudicaba? ¿Por qué no había gobernabilidad? Por decir, 4 partidos políticos, por decir, se han distribuido los ministerios. Después, los viceministerios, ¿quién elige? También los partidos políticos. A ver, por ejemplo, partido Álvaro ha puesto un ministro de un partido. Pablo ha puesto como partido, que es aliado, viceministro de su partido. El viceministro no obedece al presidente ni al partido en función de gobierno, aunque es una alianza, un pacto. El viceministro responde a otro partido, no al ministro. Así como puede haber gobernabilidad. Compañeros dirigentes, revisen la historia. Todo un coteo, todos contra todos, todo su propio mundo, su autonomía, peor todavía con los directores de algunas empresas. Nunca va a haber gobernabilidad ahí, ¿no? Yo estoy muy contento, gracias a los movimientos sociales, gracias al pueblo, nos han dado mayoría. No hay por qué estar distribuyendo, diremos, como partidos como antes. Es una sola línea, que siempre hay dificultades, ¿no? Pero superando. Donde hay democracia pactada, imposible puede haber gobernabilidad. Esa es la experiencia que hemos vivido. Jefes de partido llevaban a sus familiares. Un solo ejemplo. Manfred Díaz Villa, cuando tenía su partido, era aliado de todos los partidos de la derecha. Siempre era oficialista. Su hermano era un ginecólogo. Cuando estaba Goni, había un ministerio de desarrollo sostenible. El ginecólogo era ministro de desarrollo sostenible. Cambia de otro partido, van a ser presidente, su mismo hermano de Manfred Díaz Villa, ginecólogo, otra vez con otro ministerio. El jefe de partido, como era aliado, tenía unos cuantos, pocos diputados, senadores, negocio para su hermano. Y no quisiéramos revisar partido por partido, ustedes compañeros saben muy bien cómo se manejaba antes. Y ahora en nuestro Evo Álvaro, ninguno de los familiares se mete y yo digo, yo soy presidente. De acuerdo a mi hermana, hicieron creer que iba a ser primera dama del país. No tanto ella, pero no falta algunos, ¿no? Hermano, se acerca, ya es primera dama, mi hermana sonando ser primera dama. Pero molesto para mí. A ver, yo digo, Esther, si tú fueras presidenta, ¿acaso Ponciano Vilcarano y tu marido va a ser primer caballero de Bolivia? No, no va a ser eso. Cuando dije eso ya se ha dado cuenta, nunca más ya molestó con primera dama. Está hablando de los primeros años de gestión. Cuesta entender, pero lo que quiero decirles es, compañeros, en tema la democracia, primero, ¿qué hicimos? Lo que nos hemos unido, sobre todo el movimiento campesino indígena originario, llamado el Pacto de Unidad, con debates. Ahora teníamos diferencias con algunos sectores obreros. Aquí también vino a dominarnos una doctrina norteamericana.
¿Y qué es esa doctrina norteamericana? Independencia sindical, pluralismo ideológico. Yo digo, ni obreros ni originarios no puede haber pluralismo ideológico. Porque ¿para qué nos hemos organizado? Para una reivindicación ante el patrón privado o ante el patrón Estado, aunque en Bolivia ya no hay patrón Estado. Para eso nos hemos organizado. Desde ese momento, especialmente el movimiento indígena originario desde hace 500 años, ya pues son antiimperialistas por principio, porque hemos enfrentado al colonialismo interno y externo, por tanto no habían obreros todavía. Esa es la profunda diferencia. Desde el movimiento campesino indígena originario hemos roto esa doctrina norteamericana, el pluralismo ideológico. ¿Qué hacían con el pluralismo ideológico? No, independencia sindical, sobre pretexto de pluralismo ideológico. En la Central Obrera Boliviana habían dirigentes de la ADN, del MIR, del MNR. Yo no podía entender eso, era mi debate profundo cuando participaba permanentemente en la Central Obrera Boliviana. Independencia sindical, sindicato no puede ser política. Aquí en la COP, todos campeones, paros con estado de sitio, confinamientos. Pero cuando llegan las elecciones, todos votar para los partidos neoliberales. Yo siento que ese hemos roto desde el movimiento campesino. Ahora estamos prácticamente con todos los sectores sociales. Siempre apoyaron los movimientos sociales, pero no tanto orgánicamente, no institucionalmente. Esa era la diferencia. Llegar a eso ha costado. Yo me acuerdo de niño, les comento de mi niñez. En el campo en Orinoca, ¿qué decían los políticos? Escuchaba, la política del campesino es pala y pico, ¿no? Trabajo agrario. Pero cuando llegó el Chapare a la zona del trópico de Cochabamba, y ahí iba delegado de base a algunas reuniones con viceministros, ¿y qué decía ahí? ¿No? Cuando algún dirigente planteaba cambios estructurales profundos, y decía, no, usted está haciendo política. Ese es delito para vos. Son políticos haicha y machete. Yo no podía entender qué está pasando acá. Es como delito plantear cambios profundos, cambios estructurales ante el Estado, a ese Estado colonial. Bueno, íbamos acumulando todas estas experiencias, poco a poco, y finalmente llega un momento a identificar a los enemigos internos. Los enemigos internos eran justamente la derecha, los neoliberales, los neocoloniales, al servicio del imperio, políticamente sometido a la Embajada de Estados Unidos, económicamente sometido al Banco Mundial, especialmente al Fondo Monetario Internacional. En el Estado Mayor habían 2 oficinas de la misión militar norteamericana. El Banco Central de Bolivia tenía su oficina en el Fondo Monetario Internacional. Y después de 1 mes o 2 meses nos damos cuenta, en el Palacio había estado la CIA, por un excomandante de la Policía Nacional, un general de la policía. ¿Qué es esto? Yo no podía entender cómo se administraba Bolivia. Es decir, ellos son los que decidían. Ahí solo mi comentario, qué tan importante había sido, ¿no?, liberarnos políticamente, económicamente. Yo les garantizo, hermanas y hermanos, la parte política está garantizado esa liberación política. El compañero Álvaro siempre dice, ¿no?, decía una vez, antes mandaban los Chicago Boys, y dice, ahora mandan los Chicago Boys. Yo digo más directo, antes mandaban los gringos, ahora mandamos los indios, y punto, se acabó. Decidimos, debatimos. Claro, con otros profesionales de un debate permanente. Yo saludo las palabras de Paulo. Por encima de temas técnicos, temas jurídicos, está la parte política. Si no hay decisión política, es un poco difícil de avanzar. Álvaro, yo veo que siempre está anotando cada día, cada noche, las reuniones, un día escribirá. Solo quiero decirles brevemente, algunos exministros o ministros no querían algunas decisiones que tomamos en Palacio, como presidente y vicepresidente.
y nos hemos impuesto. Esto tiene que nacionalizarse. Me debate con algunos juristas. No, yo soy más jurídico. Después de una hora de debate, no, yo soy más político, ya no jurídico. Porque quienes hacen leyes, también hacemos nosotros. Y las leyes hay que acomodar, tomando en cuenta los problemas sociales y la parte política. Y yo no sé cómo será en otros países de América Latina, pero aquí cuentan nuestros antepasados, y todavía ha habido algunos. Para dominarnos, ¿qué hicieron? No sé si son 3 vías, como tres acciones políticas del imperio para dominarnos. Primero, con la cruz. Si fracasan en la dominación con la cruz, vienen las normas. Si fracasan con las normas, con la ley de dominarnos, ahí viene la espada, ahí viene el fusil. Son las dictaduras militares. Todavía tenemos por ahí algunas de las clases dominantes. Un hijo varón, cura. Otro hijo varón, abogado. Otro hijo varón, militar. Para dominar especialmente a los movimientos sociales y al movimiento indígena. Son instrumentos de dominación. Y romper eso tiene su costo. Saben los hermanos presentes, oyentes de toda Bolivia, lo que más costó ha sido el 2006, 2007, 2008. Pero entre el 2008, deben recordar los compañeros, entre agosto, septiembre, octubre, hemos definido cuál es el camino que hay que avanzar. El 2008, agosto, referéndum revocatorio. Se ha hecho derrotar. Hoy día estaba recordando en Cochabamba, hay un prefecto que encabezó el referéndum revocatorio, revocar al Evo. Aceptado, vamos al revocatorio, ningún problema, pero también los prefectos. Ese prefecto que encabezó el revocatorio, él se ha hecho revocar y nosotros ratificado con 67% en 2008. Agosto. De ahí intentaron golpe de Estado. Otros fracasaron. Finalmente, la división, la separación. ¿Recuerdan ustedes? Algunos exprefectos decían, apoyo la independencia de Santa Cruz. ¿Qué autonomía? Independencia, están grabados. Y recuerdo, sería importante, compañeros, revisar, los movimientos sociales se han autoconvocado antes de ese referéndum ilegal e inconstitucional que prepararon algunos departamentos. Se autoconvocaron y algunos dicen son la mejor convocatoria en toda Bolivia, en provincias como Yayagua, Uncilla, Riberalta, todo por la unidad del país. Dijeron La Paz, Oruro, impresionantes concentraciones para cuidar la unidad del país. Eso ha sido en septiembre del 2008. Y octubre, yo dije por primera vez una marcha entre un partido político en función de gobierno con la Central Obrera Boliviana y también con el sector no afiliado a la Central Obrera Boliviana. Porque no todas las organizaciones sociales están afiliadas a la Central Obrera Boliviana y son nacionales, tienen mucha importancia, mucha presencia orgánica, ¿no? Como las cooperativas mineras, pero juntas vecinales, padres de familia, no son afiliadas a la Central Obrera Boliviana, es una fuerza social muy importante en toda Bolivia. Esa marcha ha sido octubre. Yo sigo pensando, creo que es la marcha más grande de la historia de Bolivia. Después la marcha minera por la vida del 86, ¿no? 86. Y ahí se definió el futuro de Bolivia. Pero para llegar a eso, debates, reuniones, diferencias, y siento que de verdad hemos garantizado una revolución democrática. Y me acuerdo también cuando éramos expertos para bloquear, pero también, y hay que recordar eso, los empresarios también bloqueaban caminos, marchaban contra sus gobiernos, porque los empresarios, la mayor parte eran de los neoliberales. Ellos bloqueaban caminos pidiendo mercado, con sus tractores, con su maquinaria, y nosotros bloqueábamos con palo y piedra, esa era la diferencia. Ellos marchaban regalando arroz, sus productos, chanchos, pollos, distribuyendo en Santa Cruz. Nosotros marchábamos, no, pues más bien pidiendo que nos apoyen con la alimentación en el camino. Esa era la diferencia de nuestras marchas, ¿no?
porque todos hemos sido víctimas de ese modelo neoliberal. Entonces, en todo ese proceso, yo siento que hemos alineado, hemos unido, y cuando bloqueado de caminos, yo me acuerdo, ese me ha hecho reflexionar bastante. Un empresario privado dijo, prefiero dormir con la piedra en la puerta de mi casa, que bala. A mí me ha hecho pensar, debe ser entre 90, 96, 97, antes de que sea diputado. Cuando un empresario dijo eso, yo dije que nuestra lucha no es tan mal entonces, con bloqueos, ¿no? Y bien, por ahí también viene esta llamada revolución democrática cultural, viene, como decimos, de las protestas a las propuestas, y cuando estuvimos en la oposición siempre hemos propuesto, ¿no? Yo llevaba decretos, proyectos de ley a los presidentes de entonces, con esto vas a terminar tu gestión, y eso es importante, compañeras y compañeros. No como ahora, la derecha solo sabe rechazar y mentir, nada más. No tiene ninguna propuesta. ¿Qué propuesta tiene la derecha en Bolivia? Pero expertos en mentira, usando algunos medios de comunicación, expertos rechazar, nunca proponen. ¿Qué proponen? No proponen nada. Pero para rechazar, para observar. Anoche el Gonzalo Hermosa ha dicho una cosa muy importante de Carcas. Me ha gustado. Para algunos políticos bolivianos, cuando se cae un puente, felicidad, contentos ellos. ¿A quién se refiere? Pero lo más importante es, aquí hay que acompañar, hay que ayudar y no perjudicar, dijo Gonzalo Hermosa de Carcas. Un aplauso para él. Con 2, 3 palabras ha resumido todo. Me ha sorprendido. Entonces, lamentablemente ahora la derecha, ¿qué dice? Régimen de Maduro, régimen de Evo. Les direcciona desde Estados Unidos los delincuentes que se escapan a Estados Unidos, ¿no? Dice a sus jefes, régimen, aquí todo, como loritos repiten, los régimen. Ganar con más del 50%, ganar con más del 60%, ahora ser régimen. Ellos que ganaban con 20%, 30%, era democracia. Imagínense cómo es ese debate democrático. Y estoy seguro, compañeros, las próximas elecciones van a seguir ganando más con más del 50%, más del 60%. Esa es la conciencia del pueblo boliviano. Comentaba el tema de integración. Internamente, a mí me sorprende cómo hemos unido Oriente-Occidente, cómo hemos unido campo-ciudad. Creo que nunca se ha hecho eso en la historia de toda Bolivia. Y lo más importante, del 7 de agosto, el 2003 o 2004, 3 ponchos rojos con Fuerzas Armadas frente a frente, en Achacachi, frente a frente, con muertos, heridos. Y este 7 de agosto, falta tiempo para que ponchos rojos todos marchemos con las Fuerzas Armadas. Qué mejor unidad. Hemos unido Fuerzas Armadas con los movimientos sociales. Y aquí otra vez hemos roto otra doctrina norteamericana. A mí, ya son excomandantes, me cuentan, ya me informan. Cuando iban a pasar cursos en Estados Unidos, los mejores alumnos del ejército, las Fuerzas Armadas, ¿qué les enseñaban? Primero, ¿quién son los enemigos internos de Fuerzas Armadas? Son los movimientos sociales, el movimiento indígena. Son enemigos internos de las Fuerzas Armadas. Eso les enseñaba. Ahora no, Fuerzas Armadas es del pueblo, Fuerzas Armadas. Nuestra policía ha cambiado totalmente. Es lo que hicimos en Achacachi. Lamento mucho, algunos compañeros molestando, pero han visto ustedes, algunas personas. ¿Qué intentó la Embajada de Estados Unidos? Agarrar a Achacachi de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Embajadores en la Embajada, se han ido allá. Lamento mucho con algunos alcaldes, con algunos dirigentes, alguna derecha, buscando apoyo, con promocioncitos, con prebenditas. Y cuando todos se organizan, saludamos, un aplauso para nuestro ejecutivo de la única del departamento de Cochabamba, La Paz, presente acá, se ha organizado, ¿qué? Derecha. Para mí, lo que pasó el 7 de agosto en Achacachi, en homenaje al aniversario de las Fuerzas Armadas, es hecho aplastar la derecha y la Embajada de Estados Unidos. Una derrota total para ellos.
Es el mensaje, no lo decimos a veces, pero es el mensaje, es el resultado. También integramos, nos unimos. Pero lo más importante es esta unidad latinoamericana. Estuvimos nosotros como presidencia pro tempore para el Estatuto Constitutivo de UNASUR. Con Lula aprobamos. Con Lula, con Kirchner, con Chávez. Se fortalecía UNASUR, ya UNASUR decidía en América Latina. ¿Cómo no va a tener problemas? Siempre se presentan problemas. Esos problemas hemos resuelto en la reunión de UNASUR. ¿Qué OEA menos embajada de Estados Unidos? Pero Obama, ¿qué hizo para romper con UNASUR? Crear esta alianza del Pacífico, dividirnos. Y nos ha dividido. Con las mismas políticas del ALCA, ¿no? Privatización de los servicios básicos, libre comercio, con eso nos ha dividido. Y lamento mucho a algunos de nuestros hermanos presidentes de CHAS, de Estados Unidos, con sus políticas. Ni se imaginan cómo nos hace falta. Yo diría como presidente, cómo me hace falta Hugo Chávez, Lula, Kirchner. Es duro vivir esa situación. Y otro plazo importante, CELAC. Yo escuchaba debate entre Lula, Chávez, después Correa, debatiendo cómo vamos a unir Latinoamérica y el Caribe. Por fin fundamos con Chávez en Venezuela, se ha constituido UNASUR. Y les cuento, me llama Fidel. Yo sentí, bueno, muy fuerte, pero sentí como lloroso, muy contento. Como media hora hablamos por teléfono. Y me dice, Evo, esta he luchado yo. Esta hemos luchado como cubanos, la unidad de América Latina con Caribe. Me dijo telefónicamente, cuiden, ahora hay que fortalecer. Den todo su tiempo para CELAC. Una recomendación. Ahora, los compañeros, los grandes compañeros, gestores de esta integración de América Latina y el Caribe, claro, nos acompañan sus pensamientos, sus sentimientos, su esfuerzo, pero ahora necesitamos otro Fidel, necesitamos otro Chávez, necesitamos otro Lula, necesitamos otro Kirchner, para todos juntos seguir marchando esta gran integración de América Latina. Hermanas y hermanos, una enorme responsabilidad si hablamos de la liberación, pero no debemos asustarnos. Tantas amenazas, tantas agresiones del imperio, yo digo, esas amenazas de intervención militar o amenazas desde un punto de vista económico, ese demasiado debe alimentar ese alto espíritu antiimperialista. Esas agresiones nos deben unir, fortalecer. Aquí ya nos conocemos. Cuando no hay una derecha, entre nosotros nos enfrentamos, pelea entre nosotros. Cuando la derecha quiere levantarse, todos nos unimos. Esa es nuestra experiencia. Y la otra experiencia que tenemos con movimientos sociales, no sé si los compañeros dirigentes se dan cuenta, llegan las elecciones nacionales, al año siguiente las elecciones municipales, las organizaciones sindicales quedan descabezados, porque algunos son hasta presidente, algunos son, ¿no?, asambleístas nacionales, algunos son gobernadores, algunos son alcaldes y concejales, todo descabezado. ¿Te has dado cuenta, Álvaro? Después de que pasan las elecciones nacionales y municipales, también gobiernos departamentales, primero un año hay que sufrir, los dirigentes todavía. Ya pasa 2 años, nuevamente nuevos líderes. Esa es nuestra experiencia en Bolivia, porque casi todos los dirigentes sindicales son autoridades electas. El único problema con el país hay que cuidar lo siguiente. Algunos son dirigentes, lamentablemente ya están pensando, ¿qué me toca a mí ahora, la próxima elección? Va a ser pues alguien, pero no se trata de eso, manejar con cúpula, con rosca, alguien va a ser. Pero algunos dirigentes tratan de hacer su rosquita, ya pensando en las próximas elecciones. Yo diría, ese es el problema que tenemos, ese se presenta. Antes, ¿quién quería ser diputado? Nos escapábamos de ser política. Yo mismo me escapaba, ¿no? El 97 creo me proclamaron como candidato a la presidencia, he renunciado. 97 otra vez diputado, me he enojado. ¿Cómo va a estar con esa clase política? Decía, me han obligado para ser diputado en 97.
Pero ahora no, algunos, no todos, algunos dirigentes, después de que soy dirigente, ellos primero está pensando a quién me toca la próxima. Está más pensando que por las reivindicaciones, que defender el proceso, que luchar contra el imperialismo. Porque no, porque estamos en gobierno, se acabó el imperialismo. Mientras exista el capitalismo y el imperialismo, la lucha sigue, con más fuerza todavía. Porque somos enemigos del capitalismo. Como somos enemigos del capitalismo, ellos también se organizan cómo destrozarnos. Ese es el problema que tenemos. Hablo un poquito del tema de educación. ¿Qué he notado? Antes los gobiernos neoliberales intencionalmente no incrementaban salarios, no había inversión para el tema de educación. Y que después la educación se privatice. Ahora que hay inversión en tema de educación, yo quiero decir, a nivel primario, a nivel secundario, en Bolivia, las unidades educativas privadas están cerrándose. Aunque estamos mal en la educación superior. En la educación superior, lamentablemente, está creciendo universidades privadas. Pero a nivel primario, a nivel secundario, están cerrándose las unidades educativas privadas. Aquí está un presidente de los padres de familia, ¿sabe usted? Los profesores, ¿qué dicen? Presidente Evo, ahora estamos ganando mejor que el sector privado. No serán todos, pero no sé, son muchos. Ahora nuestras unidades educativas están mejor que el sector privado, nivel primario y secundario. Entonces, ¿eso qué demuestra? ¿Qué entiendo? Antes, no hay que aumentar salarios, no hay que invertir en temas de educación para que la educación se privatice, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante ha sido una inversión en temas de educación? Yo solo quiero agradecerles antes, pero decirles, compañeros, aquí con los movimientos sociales, con la Embajada de Cuba, Venezuela, estamos organizando 50 años del Che, una semana de reflexiones, de debates, de fiesta, entre 6, 7, 8, 9 de octubre en Valle Grande, quedan invitados. A Flaxo va a pasar lista por si acaso, ¿vienen o no vienen? Yo siento que va a ser un momento tan importante, no sé si el término es relanzar la lucha antiimperialista, no sé si relanzar la liberación de nuestros pueblos. Y con lo que está pasando en América Latina, que es importante, ¿no? Que presencia de nuestros movimientos sociales, los partidos de izquierda. No quisiéramos tener en América Latina partidos como en Estados Unidos, demócratas, republicanos, que nadie va a cambiar nada. Aquí tenemos algunos países y supuestas socialistas que no cambian nada, ¿no? Necesitamos movimientos políticos, movimientos sociales con mucho principio, con muchos valores, sobre todo con mucha ideología. Siento que eso es una de las responsabilidades que tenemos para seguir luchando por la vida y por la humanidad. Hermanas y hermanos, saludo este reconocimiento. Este reconocimiento no es al Evo, sino al pueblo boliviano, porque si no fueran los movimientos sociales, no hay Evo Morales. Saben ustedes, compañeros, siempre digo de manera sincera, directa, y cómo unir, eso es lo que cuesta. Aquí hay dirigentes, organizaciones bien definidas. La derecha, ¿qué le dice? Chupa de Evo, yunco de Evo, le estará variando, porque saben dónde. Pero algunos también tambalean, se asustan. Una vez estaba en una provincia, compañero ejecutivo de la única. Su queja era, a mí me echa el yunco de Evo. Entonces, respóndale pues, si no es yunco de Evo, entonces yunco de Gonier, yunco de quién era, dígale eso. Ya, se han aplaudido, contentos, se han quedado, debe ser el debate permanente. Claro, esa es la verdad, eso es lo que vivimos diario. Mi respeto, mi admiración, compañeros dirigentes, que nunca van a claudicar a algunos sectores sociales. Yo digo, igual, si estaría mal, igual van a luchar, porque somos de principios, somos de valores, somos antiimperialistas, lo más importante. Muchas gracias, hermanas y hermanos, muchas gracias.